La lección, como está en pantalla, se titula Ministros de un nuevo pacto y como leía nuestro hermano Miguel, pues está basado el título ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. El apóstol Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, el apóstol Pablo y los demás apóstoles, pues fueron hechos por Dios, ministros competentes de un nuevo pacto. Y hoy en día, hermanos, aunque nosotros no somos inspirados milagrosamente como ellos lo fueron, pero podemos decir también con toda seguridad que de la misma manera somos ministros de un nuevo pacto. Y quisiera hacer énfasis en esta palabra, en esta frase, de un nuevo pacto. Y como dice Pablo en el contexto, un nuevo pacto no de letra, es decir, no el pacto representado en las tablas de piedra o también llamada la ley de Moisés, sino en un nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el pacto representado por el Evangelio revelado por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que desafortunadamente ignoran la enseñanza bíblica en cuanto a los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Ignoran con quién los hizo, ignoran los mandamientos bajo dichos pactos, ignoran las promesas de dichos pactos, e ignoran aún bajo qué pacto viven ellos mismos. Y esa ignorancia lleva a las personas a cometer muchos errores. Errores en la interpretación de las escrituras, errores en las prácticas de la iglesia, errores en la adoración a Dios, en las condiciones de salvación y muchas cosas más. Y yo sé, hermanos, que el tema de los pactos en la Biblia es un tema que puede ser un poco extenso, pero quisiera en esta lección y en la próxima, si Dios nos permite, considerar algunos principios muy elementales, muy fundamentales respecto a este tema. Am, y de esta manera que podamos nosotros estar más cimentados en la fe y también que podamos compartir con los que no conocen acerca de estas cosas. Vamos hablando un poquito respecto a esto, hermanos, de los pactos. Y vamos a llegar al final, ¿verdad? A esta conclusión de que, pues nosotros somos ministros de un pacto, pero del nuevo pacto que el Señor ha establecido. Primeramente, quisiera que todos nosotros entendiéramos lo que es un pacto desde el punto de vista bíblico. En el idioma hebreo, la palabra pacto es berit y en el idioma griego es diateque. Un pacto, hermanos, es una alianza, es un convenio o es un acuerdo, según lo explica el señor Bain en el diccionario de palabras griegas. El diccionario bíblico ilustrado dice, el pacto siempre es el acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Repito, es el acuerdo mutuo entre dos o más socios. Están vinculados entre sí debido a este pacto. En la Biblia, hermanos, encontramos diferentes ejemplos de pactos humanos. Está el pacto de Abimelech con Abraham, por ejemplo. Ustedes recuerdan allá en Génesis capítulo 21, verso 26. Dice la escritura, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído esto antes, hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos, dice aquí la escritura, hicieron ambos pacto. Entonces los siervos de Abimelech habían quitado a Abraham un pozo y ahora Abimelech lo cede nuevamente a Abraham y ambos hacen un pacto referente a este pozo y hacen un juramento allí. Ustedes recordarán el pacto de Labán con Jacob.
Dice ahí en Génesis 31, verso 44, dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos, es decir, el suegro y el yerno. Dice el verso 52, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces aquí vemos nuevamente un pacto entre dos hombres, entre Labán y Jacob. Y Jacob, hermanos, a través de este pacto trataría siempre bien. El pacto, ¿verdad? Tiene que ver con que Jacob trataría bien siempre a los hijos y a los nietos de Labán y que ellos mutuamente no se iban a hacer daño el uno al otro. Hay otro pacto también, si recordamos el pacto de David y Jonatán. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 3, se hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y aquí vemos estos dos hombres, amigos, muy amigos, y ellos hacen un pacto de amistad y también un pacto de protección mutua. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho pacto con alguna persona, con algún amigo, con alguien, hizo algún trato, algún convenio, pero es muy probable que sí, seguramente que sí, al igual que estos ejemplos que hemos mencionado. En aquellos tiempos, hermanos, cuando las condiciones y consecuencias de un pacto eran aceptadas, entonces eran confirmadas también de diferentes maneras. El acuerdo entre esas personas podía ser sellado por medio de diferentes cosas, por ejemplo, por medio de un juramento, como lo leímos, también por medio de compartir una comida, o también por medio de la entrega de algún símbolo del pacto, o también, hermanos, era común levantar montículos de piedras o majanos, como se menciona aquí entre Jacob y Labán. Y también, hermanos, a veces dar algún presente simbólico como un objeto personal, como lo hicieron David y Jonatán. O también a veces, hermanos, se acostumbraba a derramar sangre. Y de esta manera era confirmado, era sellado el pacto que aquellas personas habían hecho. Pero además de los pactos que muchas veces hacían las personas entre sí, los hombres entre sí, en la Biblia también encontramos pactos entre Dios y el hombre. ¿Sí? Dios hizo pactos también con seres humanos, con personas. Y estos pactos son un arreglo en el que Dios ofrece su bendición, mediante el cual Él hace un llamado a las personas a cumplir como respuesta a su generosidad. Dios bendice, pero las personas tenían que corresponder de la misma manera a través de obediencia a Dios. Noé, por ejemplo, hizo un pacto con Dios, Dios hizo un pacto con Noé, y dice la escritura en el capítulo 6, verso 17 de Génesis, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y así fue, hermanos. Dios hizo un pacto con Noé. Noé halló gracia ante sus ojos y Noé, hermanos, fue obediente y cumplió al pie de la letra todas las instrucciones que el Señor le dio. Y Noé, hermanos, pues fue salvo de aquella destrucción juntamente con su familia. Ustedes recuerdan también que Dios también hizo pacto con Abraham. Allá en Génesis 17, versículo 1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y así, hermanos, en la escritura podemos encontrar cómo Dios
ha hecho pacto, ¿verdad? También con las personas. Pero hermanos, uno de los pactos más importantes, uno de los pactos más importantes que nosotros encontramos en las Escrituras fue el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Tal vez de todo el Antiguo Testamento, este es el evento registrado de mayor relevancia, de mayor importancia. ¿Cómo se dio este pacto que Dios hizo con Israel, con el pueblo? ¿Cómo se originó? ¿En qué consistió? Bueno, hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos saber o al menos reafirmar respecto a este pacto tan importante. Y muy importante, hermanos, también para poder entender muy bien las escrituras y entender muy bien los mandamientos de Dios y saber aplicar muy bien estas cosas, ¿verdad? Según corresponda. Dios, hermanos, como todos sabemos, había prometido a Abraham una descendencia muy grande. Y efectivamente así sucedió. El inicio de esta inmensa descendencia llegó a Egipto cuando José llegó a ser el segundo hombre más importante de la nación. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1, dice así la escritura: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, sí, al paso de los años, este pueblo creció muchísimo, creció mucho. Dios los multiplicó en gran manera. Y dice la escritura, hermanos, que al paso del tiempo, pues Faraón, el ahora rey de la nación de Egipto, pues tuvo temor del pueblo de Israel porque era muy grande. Inclusive mandó matar a los niños varones, pero pues no le salieron los planes. Entonces lo que hizo fue esclavizarlos. Dice la palabra de Dios que agravó incluso la servidumbre sobre ellos. Y Dios, hermanos, Dios por medio de Moisés, escuchando el clamor del pueblo, de la descendencia de Abraham, dice la escritura que él los liberó con mano poderosa de ese yugo al cual Faraón los había sometido. La descendencia de Abraham, hermanos, ahora es un pueblo muy grande, y Dios los saca de Egipto con mano poderosa y les promete llevarlos a una tierra muchísimo mejor, a una tierra fértil, próspera, fructífera, que emana leche y miel. Este pueblo, hermanos, al tercer mes de haber salido de Egipto, llegaron al monte Sinaí, donde uno de los eventos más importantes de la historia iba a ocurrir, donde Dios haría pacto con ellos y ellos pacto con Dios. Dice en el libro de en el libro de Éxodo 19, versículo 1, Éxodo 19, 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí delante del monte, dice la palabra de Dios. Allí está el pueblo acampando delante del monte Sinaí. En aquella ocasión, hermanos, Moisés subió al monte. Y Dios ofreció hacer de este pueblo su especial tesoro si ellos guardaban su pacto. Dice en el versículo 3 de este capítulo 19 de Éxodo, dice la escritura: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos.
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y aquí está, hermanos, este pacto que les decía es uno de los eventos más importantes y más relevantes de todo el Antiguo Testamento. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel hace un pacto solemne con Dios, con el Dios de los cielos. Y con respecto a este pacto, hermanos, es muy importante el comprender su naturaleza. Con respecto a este pacto que Dios hizo en esta ocasión ahí en el monte Sinaí, es necesario entender sus alcances, sus promesas, sus mandamientos, sus estatutos. Y digo esto porque lamentablemente hay muchos que hasta la fecha ignoran y confunden y mal aplican la enseñanza bíblica de este pacto del cual acabamos de leer ahorita. Hermanos, este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, podemos decir que es un pacto exclusivo, exclusivo, un pacto entre ellos dos. Solo ellos participaron en este pacto y nadie más, ni sus antepasados, ni los demás pueblos, ni tampoco nosotros formamos parte de este pacto. Repito, era un pacto exclusivo entre Dios e Israel. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Si el pacto de Dios, hermanos, había sido con Moisés y con Israel, con ellos y nada más. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice la escritura, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb y el Sinaí es lo mismo, hermanos. Dice el 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. Sí, Dios hizo ese pacto con ellos, exclusivamente con ellos, en el monte Horeb, en el Sinaí. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios, en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿con quién fue el pacto? Nuevamente vemos una y otra vez que la escritura dice, afirma que el pacto fue de Dios con Israel. Y a partir de ese momento en que el pacto fue efectuado, siempre y cuando los israelitas lo mantuvieran fiel, Dios, hermanos, iba a mantener siempre su palabra. Dios los iba a bendecir, iban a ser siempre su especial tesoro, los iba a cuidar, los iba a proteger e iba a cumplir todas las promesas que Él les había hecho. Sí, hermanos, ese pacto era un pacto solemne, muy solemne, que Dios había de guardar y que ellos de la misma manera tenían que hacer. Pero este pacto, hermanos, exclusivo que Dios hizo con el pueblo de Israel que había sacado de Egipto, incluía mandamientos. Mandamientos eran parte esencial, primordial del pacto entre ellos dos. Los 10 mandamientos fueron el corazón de ese pacto. Ahí en Éxodo 34, verso 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, es decir, Moisés. Dice, no comió pan ni bebió agua,
y escribió en las palabras del pacto, perdón, escribió en tablas las palabras del pacto, dice los 10 mandamientos. Sí, allí escribió Moisés, bueno, escribió Dios en esas tablas y las dio a Moisés estos mandamientos que eran parte del pacto que él había hecho con el pueblo. Y dice, hermanos, también la escritura en el capítulo 20 versículo 1 en delante, ¿verdad? Estos mandamientos que Dios había hecho con el pueblo y ahí describe a detalle estos 10, particularmente estos 10 mandamientos o decálogo también que se le llama. Y estos mandamientos, hermanos, no eran sugerencias, no eran cuestiones de opinión, no era que si querían obedecerlo, no querían obedecerlo, eran mandamientos que el pueblo debería de cumplir y cumplirlos al pie de la letra. Ahora bien, Dios, hermanos, estableció además de estos 10 mandamientos que encontramos ahí en Éxodo 20, una serie de leyes que iban a regir todos los ámbitos de la vida de este pueblo. Y esta ley, hermanos, fue dada por medio de Moisés y tenía que ser respetada y tenía que ser obedecida, decimos, al pie de la letra. Este pacto, hermanos, era un pacto que el pueblo de Israel necesitaba entender, comprender, necesitaba asimilar y necesitaba respetar muy bien. Toda la ley de Moisés fue dada en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después del Pentateuco, hermanos, ya Dios no añade más a esta ley. Pero aquí encontramos todos los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que Dios dio al pueblo y era parte de ese pacto que ellos necesitaban guardar. Dios iba a mantener su palabra y les iba a bendecir como su especial tesoro, pero ellos necesitaban respetar y llevar a cabo todos los mandamientos que el Señor les estaba dando. Sin embargo, hermanos, al igual que los 10 mandamientos, todas estas ordenanzas que encontramos en el Pentateuco, am, eran una ley nacional. Los 10 mandamientos y todos los demás que encontramos aquí, era una ley exclusiva para ellos, nacional, propia del pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 7. Dice la escritura, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. En realidad, hermanos, ninguna nación en el mundo tenía estos mandamientos. Esta era una ley nacional. Era una ley que solamente tenía el pueblo de Israel. La ley de Moisés regulaba muchos aspectos de la vida y esta ley proveyó un código religioso y también moral para el pueblo de Israel. En muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Esta ley regulaba lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, lo que era correcto y no era correcto a los ojos de Dios. Proveía, hermanos, a leyes mandamientos respecto a la familia, y hay pasajes que nos hablan acerca de esto. En cuanto a la agricultura, Dios también dio mandamientos. En cuanto a la economía, negocios, a los trabajos, también había leyes que ellos debían de respetar. En cuanto al cuidado de los pobres, también Dios les dio mandatos. En cuanto a cuestiones de salud y salubridad, también Dios dio dirección para ellos. En cuanto al sistema judicial y cómo juzgar, bueno, Dios también les explica cómo aplicar la ley. También se les da instrucción en cuestión de impuestos, en cuestión de la conducta en la guerra,
en cuestión de las relaciones con el pueblo que moraba en la tierra prometida, cómo ellos iban a actuar. También cuestión de educación, porque este pacto, hermanos, tenía que guardarse de generación en generación y todo lo que Dios les había mandado iba a estar en el corazón de ellos y tenían que enseñarlo a sus hijos. Tenía que haber esa educación que Dios estaba instruyendo. Y también, hermanos, la ley les hablaba en cuanto a las relaciones entre vecinos. También había mandamientos acerca del tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el altar del holocausto, el sacerdocio de Aarón, los diezmos, las ofrendas y sacrificios, en fin. Tantas y tantas cosas, hermanos, que a través de esta ley Dios les instruyó a que las guardaran y las obedecieran. Y efectivamente, hermanos, así comenzó el pueblo a hacerlo, ¿verdad? Moisés, Aarón estuvieron trabajando mucho en que la ley de Dios se cumpliera. Y estos y muchos mandamientos eran muy importantes, eran primordiales en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora, en este pacto que Dios hizo con ellos, había un mediador, ¿sí? Y ese mediador, pues fue Moisés. Dios se dirigía a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Y de esta manera, hermanos, Dios trabajó en este pacto con Israel. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros, Deuteronomio 5:4, en el monte de en medio del fuego. Yo, dice Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Sí, Dios dio los mandamientos a Moisés para que Moisés los bajara, ¿verdad? Y los diera a conocer al pueblo y les instruyera a guardarlos. Entonces, Moisés era el mediador de este pacto que Dios hizo con Israel. Ellos, hermanos, recibían bendiciones si guardaban ese pacto. Dice también en Éxodo 19, versículos 5 y 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero tenían que guardar el pacto. Tenían, hermanos, ellos que guardar las leyes propias de este pacto, para que Dios, hermanos, por lo tanto, los tratara y los bendijera como tesoro especial. En el capítulo 5, versículo 33 de Deuteronomio dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, hermanos, Dios siempre tendría a Israel como su pueblo especial. Dios les iba a dar larga vida, Dios les iba a prosperar, Dios les iba a dar victoria sobre sus enemigos, nada les iba a faltar materialmente hablando, pero para que eso sucediera, ellos necesitaban ser obedientes a sus mandamientos y guardar el pacto que habían hecho con el Señor. ¿Qué pasaba si violaban el pacto? Bueno, la violación iba a redundar en castigo y en desgracia sobre ellos. Ahí en el libro de Levítico, capítulo 26, verso 17, dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también, dice el Señor, haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados.
Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Note usted, hermanos, cómo bendecía a Dios, ¿verdad? Si ellos eran fieles al pacto, pero también cómo iba a haber desgracia y castigo grande contra ellos si no lo guardaban. El pacto era algo, como he dicho, muy solemne, que necesitaban ellos respetar y cumplir. Y bueno, la historia en el Antiguo Testamento demuestra que siempre y cuando los israelitas guardaban el pacto de obedecer a Dios, Él los bendecía. Y cuando lo desobedecían, entonces Dios los castigaba. Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento de este tipo de ejemplos. Algo que podemos darnos cuenta, hermanos, en la Escritura respecto a este pacto que Dios hizo con Israel, después de haber considerado, ¿verdad?, las bendiciones que hay en guardarlo y también el castigo en desobedecerlo, es precisamente esto, que Israel no cumplió ese pacto a pesar de la advertencia y a pesar de que Dios les dijo exactamente lo que iba a suceder, como quiera, no guardaron el pacto. En el libro de Jueces, hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 15. Jueces 2, versículo 15, dice la escritura, por donde quiera que salían las manos de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo, note usted, traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Sí, hermanos, amigos, el periodo de los jueces terminó cuando Saúl fue hecho rey. Pero debido a esa desobediencia, Dios le quitó el trono e hizo a David rey sobre Israel. Luego, hermano, Salomón, el hijo de David, quien reinó sobre Israel en el momento cumbre de su gloria, dice la escritura, también se apartó de Dios. Y se apartó de Dios debido a que sus muchas mujeres desviaron su corazón y le llevaron a la idolatría. Y luego cuando su hijo Roboam le sucede en el trono, el reino se divide y 10 tribus siguen a Jeroboam y solamente dos quedan con Roboam, que son Judá y Benjamín, a las cuales también se unieron los levitas. A las 10 tribus del norte se les concedió, o no, no se les concedió, se les conoció, ¿verdad?, como Israel, mientras que el reino del sur se le conoció como Judá. Y en el reino de Israel, después de la sucesión de varios reyes, la nación llegó a corromperse en gran manera, de tal manera que Jehová, Dios, hermanos, también los castigó.
Dice perdón, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13, segundo libro de Reyes 17, verso 13, dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vosotros, a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mi siervo a los profetas. Dice el 14, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y dice el 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dice el 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se hicieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Sí, hermanos, el pueblo de Israel, allá en los tiempos de los jueces, hacían lo malo, y Dios les levantaba juez, los liberaban, y entonces volvían otra vez a hacer lo malo. Ahora, hermanos, ya que el reino está dividido, ¿verdad? También están haciendo lo malo. Israel, el reino del norte, está haciendo lo malo, son idólatras. Todo lo que Dios dijo que no hicieran, lo están haciendo y están provocando a ira a nuestro Dios. Y luego no pasó mucho tiempo en que Judá también se corrompió, igual que Israel. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 27, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Sí, hermanos, el pueblo de Dios no guardó el pacto, no lo guardó. Una y otra vez lo rompieron, una y otra vez lo violaron. Y Dios, hermanos, los castigó. De allí vemos, hermanos, algo muy importante respecto a este pacto que Dios había hecho con Israel. Este pacto entre Dios y este pueblo, con todas esas leyes propias de esa nación, vemos que Dios determinó abolir este pacto. Y lo determinó porque su pueblo muchas veces lo rompió y lo rompió y lo volvió a romper. El profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 31 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, algo que podemos aprender a través de la historia es que los israelitas rompieron el pacto entre ellos y Dios, el pacto de Dios con Israel. Era un pacto semejante al pacto que hace el esposo con su esposa cuando contraen matrimonio. ¿Y qué hizo Israel? Israel cometió adulterio espiritual. Israel tuvo relaciones con ídolos y con otras religiones. Israel se inclinó a Baal, se inclinó a Astoret, se inclinó a Moloch y se inclinó a muchísimos dioses paganos y les sirvió y les adoró. De hecho, hermanos, los israelitas rompieron este pacto casi desde el momento en que entraron en él, porque Moisés ni siquiera había bajado de la montaña cuando ya
se habían hecho un becerro de fundición al cual adoraron y al cual dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y luego continuaron rompiendo este pacto casi sin interrupción durante 1200 años, lo que finalmente resultó en su exilio a Babilonia. Es más, hermanos, olvidémonos de todo el pacto y de todos los mandamientos que la ley decía. Los israelitas ni siquiera fueron capaces de guardar fielmente el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero que Dios les había dado, ni siquiera ese habían guardado, hermanos, con rectitud. Pero a pesar de la infidelidad de Israel, hermanos, Dios se negó a renunciar a ese compromiso con su pueblo, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. En cambio, después de permitir que su novia Israel experimentara las consecuencias negativas de elegir seguir a otros dioses, Dios, hermanos, habló con misericordia y compasión hacia ellos. Dios, hermanos, se negó a dejar a su pueblo en las tinieblas donde ellos terminaron. Dios, hermanos, hizo todo lo que estaba a su alcance para hacer posible la reconciliación y crear una nueva relación con su pueblo, ya no basada esa relación en ese pacto que había establecido con ellos en Horeb, sino en un nuevo pacto, dice la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, Dios había decidido terminar con el primer pacto y comenzar uno nuevo, pacto del cual su pueblo Israel podía participar. No iban a quedar excluidos, al contrario, ellos iban a ser los primeros en tener la oportunidad de entrar en ese nuevo pacto con el Señor si ellos querían, si ellos estaban de acuerdo en pactar con Dios. Este nuevo pacto, hermanos, no solo iba a ser establecido sobre mejores promesas, sino que también implicaba que iba a haber cambios. Entre esos cambios, pues iba a haber cambio de sacerdocio, iba a haber también un cambio de ley. Ya no iba a ser esa ley, todos esos mandamientos que estuvimos citando, sino que iba a haber una ley diferente. Por eso dice en la carta a los Hebreos capítulo 7 verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Por esa razón, hermanos, cuando leemos en la Biblia, nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento hay muchos mandamientos que ya no se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no? Pues porque hubo un cambio de ley, hubo un cambio. El nuevo pacto, hermanos, fue hecho con una ley diferente, diferente. A veces hay personas que argumentan respecto a esto y ellos dicen, bueno, es que es cierto, pero pues Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y es verdad, hermanos, Dios es el mismo. Pero ellos lo que están diciendo con estas palabras es que debemos guardar cualquier mandamiento de la ley de Dios que Él haya dado en cualquier tiempo y no importa quién, ¿verdad? Si es un mandamiento de Dios y viene en la Biblia en algún versículo, pues hay que guardarlo, dicen ellos sin razonar, sin discernir, ¿verdad? ¿A quién fue dado ese mandamiento? ¿En qué pacto fue hecho? ¿Con quién? Simple y sencillamente, hermanos, hablan muy a la ligera, sin interpretar correctamente la escritura. Hermanos, el hecho de que Dios sea el mismo ayer y hoy y por los siglos no quiere decir que sus leyes sean las mismas. Más bien, lo que la escritura dice es que el carácter y la naturaleza de Dios siempre serán los mismos. Y es en ese sentido, hermanos, que nuestro Dios no cambia. Muchos mandamientos que encontramos en la Biblia han sido dados a personas específicas y que no debemos aplicarlo a toda persona en todo lugar. Como vimos, mandamientos fueron dados a Noé, a Abraham, a Moisés, a la nación judía, pero se limitaban esos mandamientos exclusivamente a ellos. Si nosotros los tomamos y los aplicamos a toda persona, entonces estamos pervirtiendo la voluntad de nuestro Dios. Voy a leer un último pasaje
de hoy, hermanos. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sí, hermanos, todo lo que la ley dice es para los que están bajo esa ley, para los que estuvieron bajo esa ley, es decir, la nación de Israel, la nación judía. Hermanos, hay muchas cosas que quiero decir respecto a este tema, pero quise empezar, ¿verdad? Eh, Desde el inicio de la historia, en cuanto a este pacto importante, es un parteaguas en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, el pacto que Dios hizo con Israel. Que entendamos muy bien en qué consiste este pacto, con quién fue hecho, y también que entendamos, hermanos, que el pueblo no respetó el pacto, muchas veces lo rompió. Dios, hermanos, se propuso abolir ese pacto, terminarlo y establecer uno nuevo, un pacto muchísimo mejor. Nosotros somos ministros de ese nuevo pacto. ¿Cómo es ese nuevo pacto? ¿En qué consiste? Pues si Dios lo permite y nos da la vida y la salud, la próxima semana hablaremos algo de este nuevo pacto. Por lo pronto dejo aquí la lección, hermanos. Les agradezco su tiempo y su paciencia. Que Dios les bendiga y